hablando de Kashmir, porque me parece una región muy... Bueno, Kashmir es increíble porque es de los sitios más bonitos en los que yo he estado. O sea, estás hablando de un sitio en el Himalaya ¿no? Con una belleza espectacular y a la vez reúne la mayor fealdad posible, que es la guerra, ¿no? Entonces tienes algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el contraste entre la belleza y la fealdad, entre la paz y la violencia. Em, y es una región que se han disputado históricamente Pakistán y la India, que son dos potencias nucleares. Recientemente volvieron a estar muy cerca de una guerra total. Han librado 3 guerras. Y recuerdo ir allí. ¿Pero por qué? ¿Qué importancia tiene? Es decir, yo tengo entendido que ahora más que nunca es parte importante también de la Silk Road para China y que ahora hay otros intereses añadidos, pero históricamente. El Himalaya es una zona inhóspita, evidentemente, pero tiene, para empezar, una cosa fundamental, y es que es la fuente de agua de casi todos los países de la región. ¿Por qué China invade el Tíbet? Entre otras razones, para hacerse con el acceso al agua. Que el agua va a ser uno de los... Mucha gente habla del petróleo, ¿no? Y de las guerras que puede provocar la lucha por controlar la energía. Yo creo que las próximas grandes guerras, en parte, van a ser por controlar el agua, cada vez más escasa, ¿no? Claro, estamos hablando de una zona que geográficamente es muy importante para controlar tanto por la India como por Pakistán, que en realidad, y esto se me enfadan indios y pakistaníes si lo digo, son el mismo país. India y Pakistán hubo una partición cuando se marcharon los británicos que provocó unas masacres horribles, pero en realidad la única diferencia, lo que hizo que esa partición en contra de lo que quería Gandhi, ¿no? Es una diferencia religiosa, es una incapacidad de hindús y musulmanes de vivir en el mismo país, ¿no? Luego es verdad que hay millones de musulmanes en la India, pero de esa partición, digamos que Cachemira queda ahí en disputa, ¿no? Y los dos lo quieren. Como ocurre a menudo, cuando voy allí lo que me encuentro es que sí, los dos se reparten y quieren ese lugar tan bonito y con los recursos, pero en realidad lo que quiere la gente de Cachemira es que les dejen en paz los dos, ¿sabes? Pero es tan absurdo lo que pasa en ese lugar, esa frontera, que en el terremoto, ya ni me acuerdo del año, fui a cubrir me tocó cubrir 5 terremotos y 2 tsunamis en mi época de corresponsal en Asia. Uno de los terremotos que cubrí fue el de Cachemira, más de 80.000 muertos. Había en la frontera aldeas que estaban situadas aquí, y por ejemplo, a este lado de la frontera había un destacamento de soldados indios que podían ayudar a la gente del otro lado de la frontera solo con cruzar 100 metros. Pero la frontera impedía que cruzaran. Y la gente se moría sin ayuda. Y al revés igual. Fíjate el absurdo que es que por una frontera, que es una línea invisible, gente que en realidad son las mismas personas que comen la misma comida, tienen la misma cultura, que históricamente no estuvieron divididos, tú no puedas hacer algo tan sencillo como llevar comida a 100 metros para salvar esas vidas, simplemente porque hay una frontera geopolítica, ¿no? Ese es el absurdo muchas veces de los conflictos y de la guerra que hemos creado los humanos. Entonces, yo recuerdo, y esto también, yo cuento ese conflicto entre otros en El lugar más feliz del mundo, el libro, y cuento eh, la relación que tuve con un doctor allí, que nos hicimos muy amigos. Él tenía un hotel que está en el lago Dal y tal. Y yo recuerdo que la primera vez que fui, la guerra estaba en un momento difícil. No había nadie, no había extranjeros.
De hecho, habían decapitado a un grupo de extranjeros unos años antes, con lo cual el turismo había desaparecido. Y luego he vuelto en momentos de paz, porque el sitio unas veces está en guerra, otras veces no, y en momentos de paz y habían vuelto los turistas, ¿no? Y recuerdo que en el lago había gente haciendo esquí acuático y Es precioso. bueno, es una maravilla de sitio. Y el beneficio de la paz, los comercios llenos, los restaurantes, turistas, con las cosas negativas que también tiene el turismo, pero prosperidad. Y claro, uno dice, "¿Y por qué la guerra? ¿No?". Lo hablábamos antes, imaginemos que no nos gastáramos todo este dinero en matarnos y lo empleáramos en hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? En educar a los chavales en los colegios, en que la gente tenga una sanidad buena y tal. Y no, nos empeñamos en pelearnos por cada centímetro de tierra, la codicia, la ambición de líderes que son incapaces de mirar por el bien de la gente, ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto enquistado, o sea, uno de esos que hay en el mundo que de vez en cuando están en los titulares, pero que cuando no están en los titulares siguen matando a gente y que están olvidados, ¿no? Y de repente pues, pasa algo y... Ya de vuelta. Pero es un conflicto especialmente peligroso porque se lo disputan dos potencias nucleares que se odian, que han estado ya en guerra 3 veces. Entonces, aquí estamos hablando de cosas muy, muy serias y de un conflicto que si hay una cuarta guerra puede tener unas consecuencias terribles. Tengo entendido que, por ejemplo, a diferencia de Taiwán o a diferencia de Rusia con Ucrania, estos lugares que son más determinantes de cara a un conflicto mundial entre India y Pakistán es como que si se pelean entre ellos sí que tendría grandes consecuencias a nivel humano, pero a nivel geopolítico es como, bueno, que se peleen entre ellos. No es lo mismo Sí, Irán, Israel o... lo que pasa es que aquí, claro, tienes también el juego de la geopolítica, porque por un lado Pakistán es un aliado de muy China. importante de China. Y por otra parte, la India tiene sus propias alianzas, ¿no? Extrañas, pero Sí, pues está... aquí hay una disputa en el trasfondo en Asia muy importante que se va a decidir en los próximos años y es la disputa entre la India y China, los dos países más poblados del mundo, los dos potencias nucleares, los dos potencias económicas. Es verdad que China va por delante, pero la India se está desarrollando muy rápido y son dos grandes países que también han tenido sus conflictos que hay que ver si colaboran o en algún momento van a un conflicto, ¿no? Pero sí que tiene consecuencias, todo lo que pasa en esa zona tiene consecuencias importantes para el mundo. Hay un libro que a mí me apasiona, que me ha recordado lo que tú has dicho, que se llama Prisioneros de la Geografía, de Tim Marshall. Y claro, y él te explica cómo el poder de ciertos estados es determinado por su geografía, por ejemplo, Estados Unidos porque es tan poderoso, porque tiene mar por todas partes, o porque Afganistán lo persiguen por los minerales, y has hablado del agua, algo que Mm. pues parece tan común y tan poco importante, pero que será clave. Entonces, sobre el Nepal, ¿qué podrías decirnos sobre el Nepal que nosotros podamos comprender? Sobre todo la región del Tíbet, China y Dalai Lama, es decir, todas esas problemáticas. Los reinos del Himalaya o los países del Himalaya que durante muchos años permanecieron herméticos, ¿no? Primero por lo difícil que era acceder a ellos. Países como Bután también, ¿no? Que es un país, un reino pequeño ahí que está también muy aislado, ha estado muy aislado. Em, lo que hemos vivido en las últimas décadas es una disputa entre China y la India por el control y el dominio de esos países del Himalaya, ¿no? Por recursos, por el agua y porque ejercen en muchos casos de separación, ¿no? Y Nepal, que es otro país que me tocó visitar a menudo, de hecho estuve cuando el príncipe heredero de Nepal mató a toda su familia en un crimen pasional porque no le dejaban casarse con una novia india que tenía, ¿no? El tío se cargó a sus padres, se cargó a toda la familia prácticamente, ¿no? Y es un lugar curioso, ¿no? Porque también ha tenido una revolución maoísta, una guerra civil
muy bestia también. Luego se ha convertido en un sitio de destino turístico muy importante, la gente que va al Himalaya, sí, al Everest y demás. Entonces, son países que siempre han tenido esta duda, los del Himalaya, ¿no? Si nos mantenemos aislados, y es fácil mantenerse aislado cuando estás entre esas gigantes montañas que nos rodean y tal, no nos desarrollamos, no estamos dando oportunidades y demás. Si nos abrimos al mundo, nos abrimos también a que esos intereses de esos países choquen y quedar, como somos muy pequeños comparados con la India y con China, pues que nos subyuguen, que nos dominen, ¿no? Y hay una disputa interesante ahí, ¿no? El Tíbet es un caso clarísimo, ¿no? China lo ocupa y la India lo que hace es crear Dharamsala, que es reservar una parte de su territorio para todo el exilio del Tíbet, incluido el Dalai Lama, que ha vivido las últimas décadas aquí. Yo lo entrevisté en Dharamsala. Dharamsala. Fui en una ocasión, hace ya mucho tiempo, a entrevistar al Dalai Lama allí. Y tuvimos una charla y demás, ¿no? Y ahora hay una disputa muy interesante porque ya es un señor muy mayor. Y cuando él muera, ¿quién escoge al siguiente Dalai Lama? Pekín ya ha dicho que lo van a escoger ellos. Y el Dalai Lama está preparando de una manera que se escoja en el exilio, ¿no? Siguiendo las tradiciones budistas. Pero va a ser interesante porque ahí se va a decidir gran parte del futuro de los tibetanos, ¿no? ¿Quién es su próximo líder y quién lo escoge? Si lo escoge China, va a ser una persona completamente dominada por China, afín al régimen. Y si lo escogen los propios tibetanos en el exilio, va a ser muy difícil que sea una persona que tenga la influencia, el carisma y la capacidad de llevar el mensaje de lo que les está pasando a los tibetanos al mundo, ¿no? Con lo cual, es uno de esos países que tiene todo para perder. Su cultura ha ido desapareciendo, el Tíbet ha sido ocupado por una mayoría Han, la etnia principal en China, y tú vas a Lhasa ahora, la capital del Tíbet, y es prácticamente una ciudad china más, ¿no? Pero ¿a quién le importa el Tíbet? A nadie le importa. Los países se olvidaron hace tiempo. Bueno, Richard Gere, el actor, ¿no? De vez en cuando nos hacía gracia que se ocupara del Tíbet, pero es uno de esos lugares olvidados por el resto del mundo. Ha habido una asimilación absoluta de la cultura tibetana, una represión brutal, y sin embargo no se oye nadie, ninguna voz crítica a día de hoy. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque China tiene la capacidad de comprar Airbus europeos y Boeings americanos, y es un gran player económico, y nos interesa hacer negocios con China. ¿Que hay que sacrificar el Tíbet? ¿Que hay que no hablar del Tíbet y de los derechos humanos en el Tíbet? No hay ningún problema, mientras nos sigan comprando coches, aviones, etcétera, etcétera. Todo lo que queremos vender a China.